Cordial saludo, profesora Joana Edilza, profesor Rosendo y demás colegas, em, tutores del curso y compañeros participantes. En mi video yo quiero comentarles un poco sobre una experiencia que tuve con un ambiente virtual que redundó en un artículo de investigación y quiero compartirles esta experiencia porque allí se encuentran, digamos, dos funciones sustantivas de la Universidad Antonio Nariño. Por un lado, lo que tiene que ver con la docencia y por el otro lo que tiene que ver con la investigación. Personalmente yo considero que sacar provecho de aquellas problemáticas que se nos presentan en el aula de clase puede resultar bastante significativo para que desde allí nosotros podamos generar nuestros propios espacios de investigación. Es decir, no solamente cumplimos con la función de docencia, sino que podemos a partir de estas estrategias novedosas, de este despliegue creativo que debemos hacer cuando preparamos una clase, podemos sacar artículos de investigación, podemos establecer, digamos, eh, propuestas que generen impacto en el quehacer del campo disciplinar. Entonces, en este sentido, quiero compartirles este artículo que se llama Enhancing Productive Skills with Therapy, a Didactic Sequence Established within the Flipped Classroom Approach. Y este artículo se publicó el año pasado, bueno, la traducción, el artículo está en inglés, pero pues yo rápidamente les voy a comentar de qué se trata. Fortaleciendo las habilidades productivas. Cuando uno enseña una lengua extranjera, hay habilidades de orden receptivo, que son aquellas en las que uno recibe información todo el tiempo, y entonces hablamos de la lectura. Cuando uno les da un texto en inglés para que lo lean, ellos están recibiendo información. O cuando uno habla y ellos están escuchando, están recibiendo información. Por su parte, cuando deben producir es cuando ellos son los que hablan o son los que deben escribir. Entonces, digamos que una de las dificultades a las que nos vemos abocados los profesores de inglés como lengua extranjera es que los estudiantes se pasan 11 años en el colegio repitiendo alguna información en inglés, pero difícilmente los ponen a producir, es decir, a hablar o a escribir. Y cuando llegan a la universidad, pues encuentra uno que esta es como una de las falencias más complejas que tiene que resolver, y es que ellos difícilmente hablan o difícilmente escriben. Siempre le dicen a uno, profe, yo le entiendo lo que usted dice o yo entiendo lo que dice el texto, pero a mí no me ponga a hablar. Entonces eso se convierte en algo tremendamente retador para uno como profesor. Y otra dificultad que se suma a esta es que los grupos son grandes, teniendo grupos de 30, de 35, de 40, de 45 y hasta más estudiantes, y pues eso hace muy complejo que uno pueda ponerlos a hablar y escucharlos a todos, o ponerlos a escribir y leerlos a todos. Eso digamos que complejiza bastante el trabajo de uno como profesor. Entonces, con el profesor David Camargo decidimos que íbamos como a buscar una estrategia que fuera novedosa, que fuera diferente, que fuera útil, digamos, para esta dificultad que estaba teniendo este grupo de 45 estudiantes que yo recibí en inglés. Eran estudiantes todos de la Facultad de Educación. Esto fue en el segundo semestre del año 2019, un poquito antes de la pandemia, y pues infortunadamente esta cuestión de la pandemia hizo que algunas cosas de la estrategia se reevaluaran. Sin embargo, en la actualidad que me encuentro pues retomando funciones presencialmente, intento eh, eh, tomar elementos de esta secuencia didáctica que yo he llamado CRIPI, ya les explicaré por qué, para trabajar de una manera dinámica en el aula de clase y que los estudiantes puedan poner en práctica, puedan producir información a partir de lo que ya conocen del inglés, porque ellos no llegan completamente en blanco, sino que han tenido otros procesos en inglés y solo necesitan interacción, relacionarse unos con otros para mejorar su competencia comunicativa. Entonces, aquí en el resumen les comento brevemente que pues el artículo tiene como objetivo dar a conocer lo que sucedió con esta secuencia didáctica que con el profesor implementamos durante 10 meses, y básicamente con estudiantes, con 42 estudiantes del nivel A2. A2 es un poquito superior a A1,
pero pues todavía es un nivel muy básico y el objetivo pues fue determinar la efectividad de esa secuencia didáctica que integró un elemento de la tecnología digital, un sitio web de donde ellos recolectaban información de sitcoms, situational comedies, que son estas comedias que ven los gringos, y tomaban apuntes, entonces un elemento de la tecnología análoga, es decir, un diario de aprendizaje. Y esto lo trabajamos dentro del enfoque de aula inversa, o el que llamamos Flipped Classroom Approach. Es decir, el estudiante previamente colecta información sobre un tema específico y cuando llega al aula de clase ya lleva la información y la función de uno como profesor es que a partir de esa información que lleve se dinamice la interacción entre este estudiante y sus compañeros para que puedan conversar e intercambiar. Principalmente ese es el objetivo, ¿no? Los resultados mostraron que aunque las habilidades productivas, es decir, hablar y escribir, son las más difíciles de desarrollar en grupos grandes de estudiantes, estas pueden mejorarse cuando hay una secuenciación dinámica de los diferentes elementos en el aula de clase. Entonces, la función de uno como profesor ya no es estar proveyendo información, dando información en el tablero, sino a partir de la información que ellos lleven al aula de clase, dinamizar para que puedan ellos intercambiar, rotar, realizar juegos de roles, establecer diferentes actividades como The Mailman, que es como un tipo, una especie de cartero que va llevando mensajes a los diferentes compañeros, ellos seleccionan con quién interactuar, el speed dating, que es como una cita rápida en la que ellos formulan preguntas, tienen un minuto para formular preguntas y responder sobre en qué va el sitcom que están viendo. Es decir, la función del profe ya no es dar información, sino dinamizar la clase para que ellos puedan aplicar lo que traen. Entonces acá pues está la introducción del artículo en el que decimos pues que precisamente es muy retador y es de las cosas que más genera estrés y nervios en los estudiantes es utilizar la lengua extranjera porque les da miedo el ridículo, porque les da pena que van a pronunciar mal y los otros se van a burlar de ellos, genera mucho estrés, genera mucho nerviosismo. Entonces, digamos que es un poco el ejercicio de que vayan soltando, que vayan perdiendo el miedo, que vayan ganando confianza, que tengan la posibilidad de ver previamente la información, con eso llegan con un poco más de seguridad porque ya conocen sobre qué van a hablar, ya llevan algunas preguntas formuladas y demás, es decir, previamente ellos han tenido la posibilidad de eh, abordar la información que van a utilizar y eso también minimiza como el estrés y la ansiedad a la hora de utilizarla, que sucedía mucho en la clase tradicional de lenguas extranjeras, que el profesor sorprende con la información que lleva y pues eso hace que genere mucho nerviosismo, mucho estrés en el estudiante. Entonces, esta la información, ya reúnanse y representen un diálogo y pues no se les da ni siquiera tiempo suficiente para prepararlo. Entonces, desde el Flipped Classroom Approach, digamos que se aboga porque estas dinámicas cambien, ¿no? Entonces, centramos al estudiante, lo ponemos en el centro del proceso y que él sea capaz de recolectar información, por un lado que le guste, que le interese, que le llame la atención. Entonces, una de las cosas que digamos, abordamos nosotros acá en el punto de vista pedagógico, ¿no? Y es que para que un aprendizaje sea efectivo, necesariamente debe ser afectivo. Hay estudiantes que generan resistencia con determinada materia y no es la materia, es el profesor que ha hecho algún comentario, que se ha referido a ellos de forma inadecuada y hace que genere una barrera. Entonces, esta falta de afectividad con el profesor, con la materia, con la metodología, hace que ellos emocionalmente se bloqueen, ¿no? Entonces es muy importante que si van a ver un sitcom, por ejemplo, que sea el de su agrado, un tema que les guste, que les parezca divertido, que les llame la atención. Luego registran alguna información en su diario de aprendizaje y cuando llegan al aula de clase, entonces llegan ya con el diario de aprendizaje y hoy quiero compartirles que pasó esto en el sitcom, que tal persona le hizo tal cosa a tal otra. Y aquí hay otra cosa muy importante y es la curiosidad que se despierta entre los diferentes participantes porque ellos no todos están viendo el mismo sitcom. Como les digo, cada uno ve el programa como que se sienta más identificado con él
que sienta que es afín, que le agrada, entonces como que los otros, esta cuestión de generar chisme, ¿no? De qué pasó, qué le hizo, qué sucedió, como que no solamente estimula el desarrollo de preguntas en inglés, sino que esta necesidad de saber, esta curiosidad, esta sed por el chisme hace que se motiven, entonces ya como que se les olvida que están aprendiendo inglés y realmente están metidos en una historia. Entonces, resultó bastante retador, pero bastante interesante en la medida en que, por un lado, se desarrolló la secuencia didáctica para desarrollar principalmente el habla, pero a través del diario de aprendizaje, entonces también se desarrollaron algunas rúbricas y los mismos estudiantes, entonces algunas clases, nosotros teníamos clase 2 veces a la semana, en una clase trabajábamos el speaking, que hablaran, y en la otra el writing. Entonces en el writing, los mismos compañeritos, porque para uno como profe, uno solito con un grupo de 42 estudiantes es mucha gente, entonces se les entregaba una rúbrica, revisa los signos de puntuación, mira que estás usando muchas comas, mira que sí, es decir, ellos mismos también tenían la posibilidad de agenciarse y ayudarle a sus colegas, aquellos que estaban como un poco más avanzaditos, y se les daban como rúbrica para que pudieran ayudar al profesor a dinamizar, y eso también generaba un agenciamiento en ellos, en aquellos que tenían mejor nivel de poder ser tutores o padrinos o madrinas de aquellos que iban en un nivel más bajito. Y cuando ya se generaba duda de ahí no va un punto, sino una coma, entonces no tenemos claridad ninguno de los dos, entonces aquí está la profe para que ella venga a decir si es punto o es coma o cómo funciona ahí, cómo se está leyendo esa idea que yo estoy expresando. Entonces, digamos que un poco ese fue el ejercicio, fue un ejercicio súper bonito, súper significativo, porque ellos se sienten dueños de su propio proceso, porque ellos tienen la posibilidad de reflexionar sobre cómo están aprendiendo, sobre qué dificultades tiene cada uno de ellos. Digamos que el sitio que se escogió para trabajar en Internet se llama Ororo TV, y Ororo TV ya les voy a mostrar. Bueno, acá está toda la mirada de nosotros como investigadores, esta profesora como investigadora. Entonces, aquí, desde el punto de vista metodológico para la investigación, porque pues yo estaba desarrollando el ambiente de aprendizaje en el aula de clase, pero a su vez estaba llevando mi propio registro para ver si esa secuencia didáctica era efectiva o no era efectiva. Entonces, estaba haciendo al mismo tiempo las dos funciones sustantivas que pide la UAN. Por un lado, la función de docencia y por el otro, la función de investigadora sobre la misma estrategia, digamos, o sobre el mismo proceso. Entonces, aquí establecí sobre el círculo que nos propone Severus Curry, planning, entonces planear qué es lo que voy a hacer, entonces se les evaluó, como pueden ver ustedes acá, eh, se evaluó en pronunciación, lo que es la fluidez a la hora de hablar y la pronunciación. Y en escritura se evaluó la cohesión y la coherencia. Entonces, de acuerdo con eso, se establecieron los niveles según propone el CAT, que es uno de los exámenes que utilizamos para medir el nivel de los estudiantes de lenguas, y establece el nivel bajo, el nivel intermedio y el nivel alto. Y dependiendo pues de los resultados obtenidos, la mayoría de los estudiantes pues estaba en nivel bajo. Entonces aquí, como pueden ver ustedes en estas gráficas, estamos sacando como todo el análisis comparativo de cómo estaban, y pasamos a la siguiente etapa, que es la de actuación. Actuar y observar qué está pasando con esa estrategia que yo estoy llevando a cabo en el aula de clase. Y les decía que aquí está el sitio web que utilizamos para que ellos seleccionaran su programa de televisión y pudieran verlo. Se llama Ororo TV y es completamente gratis. Pueden ver el programa de televisión diariamente 20 minutos. Ya después de los 20 minutos les piden que paguen, pero con 20 minutos es más que suficiente para que puedan, digamos, ver una fracción, un pequeño avance de la historia, y puedan saber cómo está evolucionando esta y qué está pasando. Entonces, aquí también, como pueden observar ustedes, la idea no es que proveerles mucha información, sino poquita, y que ellos puedan tener el control. Y también generar un hábito, que por lo menos 2 o 3 veces a la semana ellos fueran al programa. Si les gusta, si realmente les apasiona,
no hay que obligar, no hay que poner de por medio una nota, sino que ya ellos voluntariamente comienzan a hacerlo. Acá donde está mi puntero, estoy como dando, explicando más bien cómo funciona la página. Entonces hay un graduador de velocidad. Entonces, si ellos ven una de las cosas que les generan más dificultad es la velocidad a la que habla un hablante nativo, ¿no? Entonces pueden graduar la velocidad hasta que hablen muy despacio y su oído empiece a captar estos sonidos de la lengua extranjera de forma más natural, es decir, el oído se va acostumbrando a ello. También tiene un solucionador de preguntas cuando no entienden por qué gramaticalmente, funciona la estructura de una u otra manera, un traductor, es decir, es una página pedagógicamente estructurada y pues obviamente eso genera muchísima tranquilidad, porque no es estas traducciones terribles de una película comercial, sino que todo es muy bien calculado, muy bien organizado y el sitio web, el website, nos provee estas herramientas que para ellos resultan muy significativas y de gran ayuda. Y la secuencia se llama Siripi porque si ven ustedes acá en este círculo que aparece, entonces el SIP es de Collecting Information from a specific website, o sea, recolectar información de un sitio específico. Luego, reflecting on information by using a learning journal, es decir, reflexionar esa información porque no todo lo que ellos vieran en esos 20 minutos lo van a poner en el diario de campo, sino cómo seleccionan qué de eso que sucedió allí en esos 20 minutos que vieron del sitcom es importante y lo llevan al diario de campo para socializarlo, al diario de aprendizaje, perdón, para socializarlo en el aula con sus compañeritos. Ellos todos tenían durante la clase 5 minutitos para socializar el resumen que llevaban. Y finalmente el P es de practicing by using information, es decir, practicing en el aula de clase. Entonces, primero recolectaban la información, la reflexionaban y la llevaban al diario de aprendizaje y finalmente practicaban la lengua en el aula de clase con el dinamismo de la profesora a cargo. Entonces, obviamente eso no quiere decir que ellos van a estar haciendo el trabajo solo y que dónde está la profesora. Como les decía previamente, la profesora es la dinamizadora, entonces hoy vamos a hacer un speed dating y vamos entonces a rotar, vamos a tener un minuto para que preguntemos y respondamos al compañero sobre su sitcom, en qué va, cómo, que nos describa el personaje principal y demás. La siguiente clase ya no va a ser la misma actividad porque se aburren, entonces vamos a hacer la del made man, que es el cartero, este que lleva notitas diciendo como adivina qué va a pasar. ¿Qué crees que va a suceder en el próximo episodio? Cositas así. Entonces, cada clase también está un poco algo que yo le apuesto mucho y es el factor sorpresa, ¿no? Que mis estudiantes nunca tengan la posibilidad de saber exactamente qué va a pasar en la clase, sino que es como ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué será lo que tiene preparado? Si bien ya se sabe cuál es como el tema gramatical y como qué es lo que podemos hacer, pero ellos no saben exactamente qué dinámicas van a llevarse a cabo en el aula de clase. Entonces ese factor sorpresa ayuda mucho. Entonces aquí está como un ejemplito de el diario de aprendizaje que ellos tenían que llevar. Esta formita se la dimos con mi colega para que ellos tomaran porque pues no podemos dejarlos así como eh, al, al, a la deriva de que cada uno tome notas de lo que quiera o a su manera. Entonces, un pequeño resumen sobre el episodio semanal. Escriba un abstract usando no más de 50 palabras, muy pequeñito, que también es enseñarles a sintetizar, ¿no? Asuntos de la lengua, entonces escriba por lo menos 5 palabras o expresiones nuevas que usted no conocía y aprendió del sitcom. Y asuntos culturales, porque es muy importante el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. Entonces aquí se los dividimos en similaridades y diferencias de la cultura propia del estudiante y de la lengua extranjera. Entonces, ¿en qué somos diferentes? No, yo vi que ellos cuando una persona fallece preparan comida y le llevan. Ah, genial. ¿Y aquí hacemos eso? No, aquí generalmente vamos a la funeraria. Sí, entonces estos elementos de la cultura se podían reflexionar a través del sitcom.
Aquí la parte investigativa en la que reflexionamos sobre, sobre la marcha, cómo iba funcionando la estrategia y si era necesario hacer ajustes. De acuerdo, hubo personas pues que les costó muchísimo más porque su nivel era más bajito, entonces con ellos hubo que hacer un peer tutoring, como acompañarlos más personalizado y demás. Y esas particularidades que requiere un ambiente de aprendizaje en que uno se fije en el detalle, ¿no? Entonces es un ambiente de aprendizaje para largo aliento, no es un ambiente de aprendizaje para una clase y ya, sino es como una secuencia didáctica para todo un semestre. En este caso fue para 2 semestres y garantizamos pues que, que el curso permaneciera para poder dar cuenta, digamos, de los resultados de la investigación. Entonces, pues acá los resultados fue precisamente que fue muy significativo a pesar del corto tiempo y a pesar del nivel bajo de ellos, principalmente en aspectos como la motivación, como ese deseo de seguir aprendiendo porque les parece muy interesante seguir una historia. Y ahí es como cuando uno va a otro país y hace un curso de inmersión, ¿no? O sea, uno no va tanto por la lengua, sino uno va a aprender la cultura, uno va a vivir la vida, el día a día, y como que no se da cuenta que la lengua ahí muy natural va fluyendo también. Entonces aquí pues los resultados muy significativos, los gráficos nos muestran cómo aspectos como la cohesión de ideas, de tanto escribir ellos su resumen semanal en el diario, pues mejoró significativamente porque a veces escriben llevando a la lengua extranjera los mismos errores que cometen en la lengua materna. Entonces, pues compañeros, colegas, queridos profesores, era como lo que yo tenía para mostrarles el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y pues que haya cumplido con los objetivos para esta actividad. Muchas gracias.